puede tener, incluso sus abuelitos, sus papás, cuando sean mayores, el siempre caer en la cama y puede causar un problema cerebral. Y la fisiología es un poquito tediosa, pero le he tratado de hacer lo más amigable posible. Entonces, el cerebro humano necesita unos 150 gramos de glucosa y 72 litros de oxígeno cada 24 horas. O sea, el cerebro es el que más consume nutrientes en el organismo. El cerebro solamente depende de la glucosa y del oxígeno, nada más. El cerebro pesa aproximadamente 1.4 miligramos, o sea, 2 pesos, el peso corporal, pero esto es lo que quiero que vean. El cerebro consume el peso corporal, pero consume el 20% del total de oxígeno del cuerpo. O sea, el cerebro en comparación con el resto del cuerpo es chiquito, entre comillas, pero es el que más consume oxígeno. Por eso es de que muchas veces cuando los cagotean se desmayan porque el cerebro pierde oxígeno y entra a un ciclo. Recibe aporte de unos 800 litros de sangre por minuto. Casi 1 litro de sangre por minuto solo para el cerebro. 660 aportados por el territorio carotideo y 140 por el vértebro basilar. O sea, la sangre recibe de la carótida y recibe del vértebro basilar. Entonces tenemos acá, tenemos la carótida interna y la carótida externa, se recuerda en anatomía. Recibe el 60% por la carótida interna. La carótida externa irriga cara, ojos, todo, no el cerebro. La carótida interna irriga el cerebro. Y el vértebro basilar es el que va paralelo a la columna vertebral, como se puede ver acá. ¿Ya? Esto es para como la estructura general, ¿no? Vemos la arteria vertebral y la carótida, y cómo se distribuye los vasos sanguíneos dentro del cerebro. La circulación venosa va tirando a su vez el anhídrido carbónico y el lactato. La neurona carece prácticamente del metabolismo anaerobio, lo que le confiere una especial fragilidad y isquemia. Por ejemplo, ustedes cuando hacen ejercicio, se van al gimnasio, hacen ejercicio como locos y al día siguiente están andando con las cosas que les duele toda la pierna. ¿Por qué? Porque generalmente uno de los factores que les duele a uno es que hicieron ejercicio en demasía y otros que no respiraron bien. Entonces, si no recibe buen oxígeno, se produce metabolismo anaerobio, o sea, como liberación de lactato. Y lo que duele, el músculo es el lactato. Pero el cerebro no tiene ese metabolismo anaerobio. Si le falta oxígeno al cerebro, se muere, ¿no? Así de simple. ¿Ya? Si es que se muere, de una muerte serena de emisión. Muchos quedan con secuelas permanentes por falta de polipoxia cerebral. La perfusión cerebral es menos de 20-25 mililitros por minuto, detiene la función cerebral, y menos de 10 mililitros por minuto produce lesiones neuronales irreversibles. ¿No? Entonces, tenemos el cerebro, ¿no? Tenemos, tenemos supratentorial e infratentorial. ¿Por qué se llama esto? Porque la división entre el cerebelo y el cerebro hay una capa, así como una carpa que se llama tentorio. Entonces hay patologías supratentoriales y patologías infratentoriales. Si vemos acá está, ¿quién es este? El tronco encefálico. El tronco encefálico es el que controla las funciones autonómicas del cerebro. Si pasase un problema a nivel infratentorial, o sea, a nivel del cerebelo, hay un sangrado, un tumor, o se debatiza, o se hincha, entre comillas, el cerebelo, puede presionar el tronco encefálico y se produce la muerte. Ustedes han escuchado según el término herniación cerebral. ¿Qué es la herniación cerebral? Cuando el cerebro se hincha tanto
que se escapa por el único hueco que hay, que es el agujero occipital. Pero para que pase eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué pasa? Si el cerebro presiona el tronco cefálico y primero el paciente antes de que se haga la presión cerebral, primero le da un paro cardíaco. Primero se muere porque edema cerebral que se ve. Y una vez que está muerto, de repente se va a pensar de retención. Primero va a producirse un edema cerebral que se ve. Recuerden que los tres componentes del espacio intracraneal, que es cerebro, o encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre. La elevación de cualquiera de los tres produce un edema cerebral. Entonces, ¿qué dice la ley de Monroe-Kiddy? Dice un cambio de los tres elementos tendrá que ser compensado por los otros componentes. Por ejemplo, si hay un ¿cómo se hincha el encéfalo? Un tumor o un TEC que hace que el encéfalo se hinche. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y va a disminuir la producción de LCR como mecanismo de compensación. Pero eso es un compensatorio. Si no se soluciona el problema, va a haber los mecanismos descompensadores y va a haber isquemia cerebral. ¿Cómo se manifiesta una elevación de un edema o un problema cerebral? Con elevación de la presión intracraneal. Menores de 15 es lo normal. Una elevación sostenida de 20 a 25 minutos se asocia con un mal pronóstico. Ese paciente se va a morir. Hay dos mecanismos fisiológicos. Uno es la adaptabilidad y otro es la resistencia. La resistencia es el cerebro hasta cierto modo es elástico. Si ustedes lo presionan, va a recuperar su tamaño normal. Por ejemplo, hay un sangrado, el sangrado va a presionar el cerebro, evacúan el sangrado y el cerebro recupera su posición normal. Y el otro es la adaptabilidad. Por ejemplo, cuando envejecemos, el cerebro va disminuyendo de tamaño. O cuando utilizan drogas, o cuando son alcohólicos, o cuando no tienen un cerebro, también todo el día TikTok y sin estudiar, sin leer, se disminuye de tamaño. Parece mentira, pero es la verdad. Por eso es que en la edad mayor nos da Alzheimer. Y ustedes van a ser, esta generación ahora no viven ustedes, esta generación ahora, es muy probable que la mayoría de ustedes cuando tenga 60 años mayores va a tener Alzheimer porque nos hemos acostumbrado al celular. No ejercemos el cerebro, ejercitamos el cerebro. ¿A dónde voy con esto? Que el cerebro se hace más pequeñito y que si un adulto mayor, por ejemplo un anciano, se cae en la cama, ese sangrado no se va a manifestar inmediatamente, como un joven. Un joven se cae en la cama, al toque se produce un hematoma, al toque produce una respuesta neurológica severa y que me indica de que hay un sangrado en el cerebro. Pero un adulto mayor no. Como su cerebro se disminuyó de tamaño, el sangrado va a tener más espacio. Entonces va a requerir más tiempo para que tenga una respuesta neurológica. Por eso es que de repente ustedes han tenido la experiencia o han visto. A ver, escúchame, chicos, de repente ustedes han visto de que se cayó un adulto mayor se cayó y dice, después de 3 meses lo llevan al hospital. Mi abuelito está que vomita, de que se duerme. Y el médico le pregunta, ¿se ha caído alguna vez? No, hace tiempo. Hace 3 meses se cayó de la cama. Ese hace 3 meses que se le caía en la cama puede tener efecto de un adulto mayor. Porque recuerden, el cerebro se hace más chiquito y deja más espacio con el cráneo. Entonces ese espacio que queda entre el cerebro y el cráneo requiere más volumen sanguíneo. O sea, la hemorragia va a ser crónica. En cambio, en un joven, el cerebro está bien pegado al cráneo, hay una hemorragia y el toque se manifiesta. Es un toque neurológico. En un adulto mayor no. Por eso hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores, cuando se caen. ¿Ya?
Los mecanismos de compensación son la reducción del volumen sanguíneo cerebral, la pérdida de LSR del espacio intracraneal y el aumento de la absorción de la LSR con las necesidades de aracnoides. El tejido cerebral es mínimamente comprensible, por lo tanto, los mecanismos de compensación se pueden acomodar máximo hasta 100 a 150 centímetros de volumen intracraneal, o sea, un sangrado, ¿no? Pero el sangrado causa efectos neurológicos inmediatos en una persona joven. ¿De qué depende? Para que aparezcan efectos neurológicos, depende de la mayor capacidad, mayor velocidad de que se produzca el volumen, el estado previo del volumen intracraneal, su mecanismo de compensación y el estado de los cualquiera tres componentes. Por ejemplo, como les decía, un adulto mayor se va a deteriorar más lento que una persona joven, salvo que el sangrado del adulto mayor sea brutal, ¿no? Porque necesito que se caiga de la cama, que se arruede de las escaleras, ¿no? Entonces, estaba más intenso, el sangrado mayor, y ahí sí se va a manifestar inmediatamente, ¿no? Entonces, una caída simple, incluso a nivel visual, ¿no? Está caminando el otro mayor, ¡pum!, se cae y se golpea pone las manos, se golpea la cabeza, hay que tener cuidado con el otro mayor. El efecto puede ser inmediato, de acuerdo al sangrado, al trauma, o de acuerdo a 3 meses. Yo me acuerdo que mi mamá se cayó el año pasado en la chacra y se golpeó el pito por toda la cara a la espada, ¿no? Y yo después de 3 meses, por seguridad, le he hecho su tomografía para ver que todo está bien. Pero gracias a Dios todo está bien, porque yo he visto casos de adultos mayores, varios que han ido al hospital después de, se cayó después de 1 o 2 meses de la caída, de la cama. Entonces, esta es una tomografía normal, ¿no? Tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, perdón, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome de presión intracraneal? Es el aumento de la presión intracraneal de forma incontrolada, que puede ser por varios motivos. Un sangrado cerebral patológico por algún problema puede ser un tumor o el famoso TEC, ¿no? Entonces, ¿a qué se llama presión intracraneal? El síndrome de presión intracraneal cuando la PIC aumenta más de 20 millones de mercurio. La forma de medir la PIC es invasiva, pero mediante la sintomatología y la clínica se puede suponer que ese paciente está pasando por una síndrome de presión intracraneal. Entonces, ¿cuál es el origen de la presión intracraneal y las lesiones de base intracraneal? Volumen cerebral incrementado. Tengo ejemplos acá, vamos a ir con los ejemplos de frente. Etiología de lesiones de base intracraneal. Hay hematomas, o sea, los sangrados. Puede ser hematoma subdural, epidural, tumor cerebral y absceso cerebral. Vamos a ver tomografías para que vean. Hematoma subdural es ¿dónde está? Este blanco es el hueso, este gris es el cerebro. Y estas manchas blancas que están acá es un hematoma subdural. Es un hematoma debajo de la dura madre, ¿no? Que está produciendo colapso del ventrículo. Mira, acá debería ser el ventrículo cuando sea como este acá. El ventrículo debería ser como este de acá, ¿no? Debe ser así como este de acá, como una carita sonriente que me. Pero acá, ¿qué ha pasado? Hay borramiento del ventrículo. Por ejemplo, es un hematoma subdural por trauma. ¿Ya? ¿Por qué le digo por trauma? Ven acá, ese hematoma acá. Este es el famoso chinchón, ¿no? Lo que llaman un chinchón. ¿Qué quiere decir esto? El paciente ha recibido el golpe acá, y el cerebro ha rebotado dentro del cráneo. Y el rebote es lo que ha causado el hematoma llegado contra la lateral. ¿Ya? Acá vemos más claro un hematoma circular. Es un hematoma circular. Este de acá es un hematoma epidural.
encima de la dura madre. Miren por qué es distinto. Subdural es laminar y un epidural es cóncavo. Entonces, por lógica, ¿cuál creen que es menos dañino? ¿Un epidural o un subdural? Subdural. ¿Encima de la madre o debajo de la madre? Encima de la... Un epidural es este de acá, es menos secuela que este de acá. Porque este está debajo de la madre y va a requerir de que el médico perfore el cráneo, perfore la madre y la fuerza, si perfora la madre hay con mayores cuidados de enfermería en el postoperatorio. En cambio acá, como no perfora la madre, solo le hace hueco en el cráneo, evacúa el sangrado y el paciente va a despertar rápidamente, ¿no? Casi sin secuelas. Pues está encima de la dura madre. Tenemos el volumen cerebral incrementado. ¿Qué eleva el volumen cerebral? O sea, el volumen de la masa cefálica aumenta. Infarto cerebral, isquemia de hipoxia cerebral, o hipercapnia, o sea, aumento de CO2, por ejemplo, un ambiente cerrado, como alguna vez nos tocó la alarma, ¿se acuerdan? Es elevación del CO2 en el ambiente. Si el paciente no tiene exceso de CO2 en la sangre, puede producir elevación de la presión intracraniana por isquemia cerebral. Por ejemplo, miren, esto es un isquemia cerebral. Toda esta zona oscura. Se debe decir gris como esto, pero es más gris. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene prácticamente todo el ventrículo de todo el hemisferio derecho infartado. Y va a tener secuelas de acuerdo al lado que esté infartado. Porque recuerden que el cerebro tiene áreas. Hay áreas motoras, áreas de lenguaje, áreas de audición. Entonces, la secuela va a ser de acuerdo al área afectada. ¿Qué eleva el volumen cerebral? La injuria traumática cerebral, el TEC, encefalopatía hepática, por ejemplo, pacientes que tienen hepatitis o que tengan, se les pasó la mano, terminaron con el enamorado, con la enamorada, se quieren suicidar, se meten, se empieza a ver de paracetamol y va a causar encefalopatía. De verdad, se pueden morir con paracetamol. Meningitis, encefalitis, intoxicación. ¿Por cuánto es? Hemorragia cerebral, trombosis cerebral, edema cerebral relacionado a la altura. 2 gramos. ¿Por qué nos duele la cabeza cuando se van a Huancayo, se van a Huaraz? No hay algunos que son muy de para no estar solos. Eso es edema cerebral relacionado a la altura. ¿Qué quiere decir que el cerebro se hincha? ¿No? Por ejemplo, es una contusión cerebral de estas manchas acá blancas es contusión cerebral. Esta tomografía es donde se ve el tronco. El tronco tiene que tener un anillo libre así. Si el tronco está presionado, ese paciente está en alto riesgo de morir. Por eso les decía de que como enfermeros debemos leer por lo menos lo básico. En este paciente, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer como enfermero? Evitar maniobras de la manzana, evitar las náuseas, que empuje, porque si empuja, hace maniobra de manzana y se puede cerrar el tronco. ¿Y qué hace? Un paro cardíaco. A mí me pasó hace tiempo que el paciente tenía un aneurisma cerebral y era grande el aneurisma y había sangrado. Una vez estaba esperando el operatorio para que lo opere y pidió el urinario. Le dio el urinario, se pone acostado y comienza a orinar y comienza, no a convulsionar, sino a un ruido que sale. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, el aneurisma no. Quiere ponerlo de frente, ventilarlo, oxígeno, llevar al médico, intubarlo y se fue a sala inmediatamente. El paciente fue en mi cara. Hay pacientes que se les puede ir en su pelada cara, se les puede literalmente. Entonces, hay que tener cuidado. Muchas veces no le ponemos atención al paciente. Le damos el urinario y seguimos en nuestro turno. Y el paciente se puede morir.
por el simple hecho de orinar. Ese paciente, en un análisis posterior que hicimos, debería haber estado sedado, intubado, con sonda, todo invadido, debería haber estado dormidito, para que no haya ningún efecto y que pueda romper ese movimiento. ¿No? Imagínense solo orinando, imagínense si hayan tenido la chata para hacer la posición, como les decía, para hacer la posición van a hacer más esfuerzo. Entonces es muy importante, como enfermeros debemos conocer esto. Usted dirá, profe, que se acá nosotros y nos enseña cosas que de repente no lo vamos a ver, pero sí lo van a ver en algún momento. Y tienen que entender el porqué. Yo he dicho, yo estoy preparando enfermeros, no estoy preparando técnicos de enfermería. Algún día ustedes nos van a reemplazar en los hospitales. Ustedes son el futuro de la enfermería. Y tienen que saber lo que hacen, ¿no? O sea, que no les digan como los chicos del técnico de enfermería, que los técnicos hacemos lo mismo que las enfermeras. Si ese chico piensa eso, es porque alguna enfermera le ha permitido. Pues. Alguna enfermera está quitándose las uñas, chateando, en vez de hacer las cosas del paciente. Esta es una hemorragia supraclavial. Este paciente es muy probable que se muera por el grado de sangrado que tiene. No es como acá chiquitito, pero este paciente, esta zona gris de acá es una isquemia. Este paciente va a vivir, pero con una secuela, pero va a vivir. Un 90% por de probabilidad que no se vive. Este paciente, un 90% de probabilidad que no se muera. Tiene menos probabilidad de vivir. Otro problema que eleva la presión intracraneal es la hidrocefalia. Seguramente ustedes lo van a ver más frecuentemente. Ustedes en niños van a que aproximadamente te hacen como un niño. ¿Qué es? El aumento del líquido cefalorraquídeo, que puede ser muchas causas. O el paciente, todos secretamos líquido cefalorraquídeo aproximadamente 15 centímetros por hora y se absorbe esa misma cantidad en condiciones normales. ¿Qué pasa si yo secreto líquido cefalorraquídeo y no se reabsorbe? Ese líquido cefalorraquídeo se acumula y se produce hidrocefalia. Entonces, en un niño, generalmente es por un tumor. Y en un tumorcito, los líquidos circula. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un carro se malogra en la calle y el tránsito circula? No circula, ¿no? Circula más lento. Entonces, eso es lo que hace un tumor. El líquido se produce, circula, pero como hay un tumor acá, no deja circular el líquido y se acumula. Y hidrocefalia. ¿No? Entonces, algo sencillo de explicar sería eso. La aumento de presión idiopática, por ejemplo, idiopático, causa desconocida. La migraña, por ejemplo. La migraña causa una elevación de, por eso es que les duele, pues, causa un edema cerebral idiopático. Pero generalmente es autolimitado, ¿no? Generalmente la migraña generalmente es en mujeres por problemas hormonales. Por eso les vuelvo a repetir, no es que el profe sea chinchoso, o sea discriminador o que no le guste los homosexuales. No, sino hay que entender que así tú te percibas como te percibas. Hay enfermedades inherentes al sexo. Ya sea varón o mujer. Así te operes, si te eras un hombre, te conviertes en una mujer operada y todo lo demás, como quieras, pero sí va a haber problemas inherentes al sexo, igual que las mujeres, ¿no? Entonces hay que entender eso. ¿Cómo tratamos o cómo abordamos a esa persona que se percibe distinto a eso? ¿No? Obviamente se tiene que hacer con respeto y aceptarlo como se percibe. ¿No? Eso no hay que no lo tienes que respetar. Entonces, ¿qué causa la reacción intracraneal? Se divide en parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y volumen sanguíneo, como ya les he explicado. Parénquima cerebral puede ser, por ejemplo, un edema cerebral. Acá tenemos edema cerebral citotóxico o vasogénico. El TEC causa un edema vasogénico. ¿Por qué? Porque causa una ruptura de los vasos sanguíneos, como su nombre lo dice. Y
tóxico es un problema relacionado con principalmente electrolitos. Es lo que les decía una vez, van al gimnasio, sudan como caballos en el gimnasio y se llevan su botellón de agua pura. ¿Qué hacen? Han perdido sodio con el sudor, tienen un poco sodio en la sangre y encima le meten agua pura. ¿Qué hacen? Están diluyendo el escaso sodio que hay en la sangre. Y por consecuente, ¿qué hay? Fisiológicamente, un edema cerebral. Ese edema cerebral puede ser tan brutal que puede presionar el tronco y se mueren menos. Por eso, a los que hacen ejercicio pierden electrolitos, se recomienda que les pongan con electrolitos. O se preparan su suero casero, o se llevan pues alguna, sin hacerle ninguna cherry de ninguna marca, se llevan su Gatorade, su Ace, por ahí lo que ustedes quieran. Pero yo, que estoy sentado todo el día en la clase, con todo aburrido, entendiendo fisiología cerebral, pues con su botella de agua pura no hay problema, porque no estoy perdiendo electrolitos. Entonces, ¿se acuerdan que han visto algunos casos de futbolistas principalmente que se han muerto en la cancha? Les ha puesto un saco de chicharrón que se han muerto por hiponatremia. O sea, tenía un paro cardíaco. Pero una persona joven, con un paro cardíaco, el corazón está bien, pero empezaba a valer acá. No se hidrató adecuadamente. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, un edema cerebral es este problema. Tan brutal es el edema que no hay los surcos cerebrales, no hay los ventrículos, no hay nada. Este paciente, si no se hace algo, se muere. Líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia. ¿Por qué? Por un tumorcito. Sangrado ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del edema cerebral de lesión hipertensiva renal? Deterioro del estado de conciencia, somnolencia y estupor cómodo. Su paciente está con grado 15, orientado, y de la nada a la hora le preguntan, señor, ¿cómo está? De la respuesta verbal, que estaba en 5, orientado, a sonidos incomprensibles, cayó 3 puntos. Entonces el paciente tiene 12. Tenía 15 de plasma, tiene 12 ahora. Hay que hacer inmediatamente el médico y hay que ver cuál es la causa que esté afectando eso, ¿no? Que seguramente es a nivel neurológico. Hipertensión como sin bradicardia, cefalea, vómito. ¿Cómo diferencia un vómito de problema gastrointestinal y un vómito de problema cerebral? Que el vómito de problema intestinal generalmente es con náuseas, estrés. Está nauseoso, hipersalivando. Pero un problema cerebral es un vómito generalmente explosivo. La nada, se hacen. Eso indicaría que puede estar pasando algo a nivel cerebral. Papiledema, edema de papilas, ¿no? Y para eso pasa a ser unilateral o bilateral. Es pupilas. Las pupilas es la forma más rápida de identificar si está pasando algo. Hay anisocoria o midriasis, que decir que algo está pasando en el cerebrito de ese paciente. Por eso que ustedes en su examen físico, así sea el paciente, hagan la prueba. Yo les digo, muchas veces tenemos algunas enfermeras y enfermeros, somos con un techo mental tan bajo que dicen, no, solo evalúo pupilas a los pacientes que tienen grado que tengan TEC. No, yo les recomiendo que dentro de su valoración valoren pupilas a todos. Además, así se entrenan, porque ustedes se entrenan a valorar pupilas, ¿no? Entonces vamos a ver. La relación entre la hipertensión arterial y los signos vitales es principalmente, se altera principalmente la presión arterial con hipertensión y se altera con frecuencia cardíaca, con bradicardia y la respiración. Pacientes con problemas neurológicos, generalmente aparece el Cheyne-Stokes. A ver, ¿cómo es el la respiración euria? Es eso, ¿no? Euria.
Chain stocks, ¿cómo serían? Respiraciones irregulares con periodos de apnea. ¿Cómo sería así? ¿Han visto a los que se suelen respirar así? ¿O respiran? Parece chiste, pero es cierto. Miren a los pacientes cómo respiran. Se respiran así. Chain stocks. Evalúen qué tiene. Seguro tiene un infarto cerebral, ha tenido probablemente un ACV, tiene TEC, ¿no? Tenemos BIOT. ¿Qué nos dice la definición de BIOT? A diferencia del chain stocks que es irregular, acá son respiraciones regulares con periodos de apnea. ¿Qué es así? Apnea. Apnea. ¿No? Kussmaul es principalmente en dialécticos, cosas como Kussmaul profundas y rápidas. Y amnésica, miren, la diferencia de amnésicas con Kussmaul miren el gráfico. Inspiraciones prolongadas, así. O sea, ese gráfico no está por gusto. Ese gráfico es para que entiendan cómo es la respiración. ¿No? ¿Entendido, chicos? Entonces, en cerebral, principalmente son estas dos: chain stocks y BIOT. Principalmente de chain stocks, que parece que es igual del paciente. Entonces, ¿cuáles son las etapas evolutivas del síndrome de presión intracraniana? En la primera etapa casi no hay efectos secundarios porque hay una etapa de compensación, pero está compensadas. En la etapa 2 se produce una ligera elevación de la PIC y aparecen los síntomas: hipertensión arterial y taquicardia. En la etapa 3, los mecanismos son insuficientes para compensar la PIC y comienzan las herniaciones. Aparece la anisocoria, el deterioro neurológico severo. Si estaba con grado de 12, cae al grado de 6. Es severo. Y en la etapa 4, si no se hace algo, es muerte inminente. ¿No? Entonces, esto como para cultura general, para que se emocionen algún día que van a ser intensivistas. Por ejemplo, este paciente acá dice, las fotos tiene un monitor que mide la presión intracraneal. ¿No? Está invadido y si está cuenta tiene un cachito acá. Tiene un catéter que está implantado en su cráneo que mide la presión intracraneal. Acá tenemos su presión intracraneal, que está en móvil. Entonces, en un paciente que tiene TEC, ¿de qué me sirve todo lo que hemos hablado? De que un paciente que tiene TEC, ¿qué hace? Disminuye el edema cerebral, hace que disminuya la presión de perfusión cerebral, o sea, que disminuya el flujo sanguíneo cerebral en el cerebro y que llegue inadecuadamente oxígeno y glucosa. Entonces, yo lo que quiero hacer en un paciente con TEC, por ejemplo, es elevar la presión intracranial. ¿Por qué? Por esto. La presión de perfusión cerebral es PAM menos PIC. PAM PIC, ¿recuerdas la morfina? Entonces, si yo tengo una elevación, elevo la presión arterial, la elevo la PAM, así tengo una PIC elevada, voy a tratar de aportar oxígeno al cerebro. ¿Qué es lo que quiere decir? De que si yo tengo una PIC de 30 y mi PAM normal era de 70, 30 menos 30, 40. Quiere decir que ese cerebro no recibe oxígeno ni sangre. Pero si yo elevo la presión arterial, le elevo, por ejemplo, 90, 90 menos 30, 60. Ya tengo no un flujo idóneo de sangre, pero por lo menos algo es algo. Y estoy tratando de preservar el cerebro. Entonces, un paciente con TEC severo hay que elevar la presión intracranial. ¿No? Hay que elevarla, la presión arterial mantener un rango entre 90 y 100, con efectos farmacológicos o no. Entonces, ¿cuál
específicos de tratamiento, mantener una PIC de abajo a 90, que ustedes, salvo que hagan especialidad en intensivos, no lo van a manejar, pero sí pueden manejar esto. Pueden manejar la presión arterial. Pan tiene que estar más de 90. Pueden manejar la presión arterial. Pueden manejar esto. Pueden manejar esto, ¿verdad? Otro presión 95. ¿No? Y pueden manejar esto indirectamente. Claro, la presión. Entonces, ¿qué hace un paciente testeado? Mantenga una Acidosis o presión arterial de alcalosis. 100 y mantenga una saturación de oxígeno por encima de 95. Eso va a ser lo objetivo. Entonces, el tratamiento puede ser médico y quirúrgico. Y dentro del quirúrgico puede ser específico y no específico. Esto lo resumo en dos palabras. Médico, manitol, solución hipertónica, sedación, posición, que el paciente no haga deposición, que no esté estreñido, ¿no? Que haga deposición diaria, evitar maniobras de Valsalva, evitar el dolor, evitar la ansiedad, porque todo eso va a causar elevación de la química. El tratamiento quirúrgico se divide en dos. El específico va orientado a lo que causa el edema. Si tiene tumor, le sacan el tumor. Si tiene sangrado, le sacan el hematoma. Si tiene hidrocefalias, drenan el cerebro. Y si no se puede todo eso, seguramente ustedes han escuchado el tratamiento, el último paso es el no específico. Le sacan un pedazo de hueso, extraen el hueso y lo guardan. Se sacan y el cerebro se queda libre, sin hueso. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos el cráneo y el cerebro. El cerebro, el cráneo es el cerebro está dentro de un contenedor cerrado. Si hay edema, no tiene dónde expandirse. Pero si le saco un pedazo de hueso, el cerebro se va a expandir por ahí, evitando que haya lesiones severas en la masa encefálica. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico? Como decía, posición del paciente. ¿Qué posición? Fowler de 30 grados y mantener la línea recta del paciente con TEC. No puede tener esto. ¿Por qué? Doblar las fibulares, disminuye el retorno venoso y el venoso. Tienen que mantener la alineación. Hiperventilación mecánica para tener un PCO2 con discreta alcalosis respiratoria. Manejo de fluidos, cloruro de sodio. En un paciente neurológico o neurológico está prohibido o vetado la dextrosa. Puro cloruro. Diuréticos osmóticos, seguramente ustedes han visto en su práctica clínica el mannitol. ¿No? También se ha visto en su solución hipertónica. Corticosteroides, puede ser la dexametasona. Barbitúricos, sedarlo. Hipotermia, mantenerlo en un paciente neurológico con TEC, no puede tener fiebre. La fiebre es invadir en un paciente neurológico. Y oxígeno hiperbárico es el último, pero el oxígeno hiperbárico es poco práctico. Es bueno, pero poco práctico. ¿No? Había explicado cada uno de lo que les he mencionado. Este es el tratamiento específico. Tengo un hematoma epidural. ¿Qué se hace en el tratamiento específico? Se saca el hematoma. En el hematoma sutural se saca el hematoma. La hidrocefalia se drena el exceso de líquido cefalorraquídeo. Esto es un tumor. Acá, en el tratamiento específico es sacar el tumor. Y el tratamiento específico es este, por ejemplo. Le sacan un pedazo de hueso. ¿Y cómo se ve? Por ejemplo, acá están sacando un pedazo de hueso. Y el cerebro, como sale, por esa apertura. Y si se dan cuenta, acá el cerebro está todo grande, hinchado, edematizado, porque ya no tiene hueso, y el cerebro salió por esa apertura. Obviamente cubierto por la piel. Entonces, así se ve un paciente con trabeculotomía descompresiva. Hueso, 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 hueso,
Y sin sin hueso. hueso. Y por esa parte que no tiene hueso, el cerebro no se Posterior. estimula. Lo que va a permitir un flujo sanguíneo cerebral adecuado de sangre. Así chicos, preguntas, dudas, fluctuaciones. Estoy muerta.